¿Qué tal, chavos? Bueno, ahora veremos la siguiente ley de la trigonometría, que sería la ley de coseno, ¿ok? Y como tal, esta ley son estas tres fórmulas que estaremos utilizando para poder resolver de igual forma el triángulo. La diferencia con respecto a la ley de seno es que esta ley se ocupa bajo circunstancias específicas. Anteriormente recuerden que la ley de seno se ocupaba cuando empleábamos el AAL o el ALA. Es decir, que nuestro triángulo tendría que tener un ángulo, el siguiente ángulo y un lado, o en su defecto un ángulo, lado, ángulo. ¿Okay? Si era una de estas dos opciones, empleábamos la ley de seno. Pero si no es una de estas dos opciones, como sería este caso, noten que aquí tenemos los tres lados, pero no tenemos ningún ángulo. Por lo tanto, esta opción o ninguna de estas dos opciones es, por lo tanto aquí se ocupa la ley de coseno. Y vamos a ver la manera correcta de implementarla. Bueno, simplemente es llenando todos estos valores para ir sacando el valor que necesitamos. Vale, vamos a ir viendo. Aquí nuestro primer caso es que tenemos un triángulo de tres lados, es decir, tenemos el LLL, lado, lado, lado. Esta ley también se puede ocupar en este otro caso, donde tengamos un lado, ángulo, lado. Es decir, el caso inverso a este. Al ala, aquí tendríamos lal. ¿Ok? Es una manera, una mnemotecnia para tratar de recordar cuándo vamos a ocupar la ley de seno y cuándo ocuparíamos la ley de coseno. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo la manera correcta de ir solucionando, de darle la solución a estos valores. Bien, vamos a ver que aquí lo que necesitamos sería los tres ángulos internos y no tenemos ninguno. Entonces vamos a ir calculando uno por uno. Noten que esta ecuación que está dada de manera directa es para calcular los lados. Recuerden que las letras minúsculas representan los lados y las letras mayúsculas representan los ángulos. En este caso, como ya tenemos los tres lados, no nos va a funcionar la fórmula despejada de esta manera, porque no necesitamos ninguno de los lados, necesitamos el ángulo que está hasta acá. Entonces vamos a despejar esta A que tenemos hasta acá y vamos a hacer lo mismo para cada una, porque necesitamos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces aquí tengo el despeje y les explico rápidamente lo que hice, ¿ok? A cuadrada la dejé aquí del otro lado de la igualdad y B cuadrada más C cuadrada, si se dan cuenta los dos son suma. Entonces B que está sumando lo pasé del otro lado de la igualdad restando. Y C, en mismo caso que está del otro lado sumando, también lo pasé restando. Todo eso dividido entre, aquí tenemos un menos 2BC. Todo esto es una multiplicación y todo esto me está multiplicando este coseno de A. Entonces, como todo esto está multiplicando, todo esto lo pasé dividiendo del otro lado. Con todo y signo, menos 2BC. Y como necesito yo nada más obtener el ángulo A, no el coseno del ángulo A, nada más quiero el A, este coseno también lo pasé del otro lado, pero como lo pasé del otro lado, lo pasé como coseno inverso. Y ya de esa forma despejé mi A solita. ¿Okay? Voy a hacer un ejemplo del valor de A y ya ustedes en sus siguientes ejercicios tendrán que hacerlo para cada uno de los datos. Vamos a ir llenando la fórmula. Tenemos que A va a ser igual a coseno inverso de A cuadrada. Tenemos que A vale 8. Entonces va a ser 8 al cuadrado menos B al cuadrado, que B en este caso vale 19. Entonces 19 al cuadrado menos C cuadrada, que C vale 14. 14 al cuadrado. Todo eso me dice que es entre menos 2, el valor de B, que sería 19, por el valor de C, que sería 14. Noten que son los mismos valores que empleamos arriba. ¿Okay? Continuamos con el desglose aritmético. Aquí ya simplemente álgebra directa, resolución de números. Vamos a ver, 8 al cuadrado sería 64, menos 19 al cuadrado, 19 por 19, me va a dar que es 361, menos 14 al cuadrado, me da que es 196. Todo esto entre menos 2 por 19, 38, y 38 por 14, me da 532. ¿Ok? Continúo haciendo mi desglose matemático. Coseno inverso de 64 menos 361 menos 196
me da igual a menos 493 entre menos 532. ¿Okay? A va a ser igual a coseno inverso de... Noten, aquí tenemos menos entre menos, se va a volver positivo, entonces ya nada más hago la pura división de número. 493, de hecho también lo podremos hacer aquí en la calculadora con todo el signo. Van a ver que nos va a dar un resultado positivo. Menos 493 entre menos 532 nos da positivo y nos da 0.9266. ¿Okay? Ojo aquí, cuando lleguen a esta parte, a este cálculo, siempre y siempre tendrá que ser un valor menor a 1 y nunca mayor a 1. ¿Okay? Si les da 1.1, 1.5, 7, 10, 544, el resultado de esta división quiere decir que la manera en la que hicieron el procedimiento matemático fue mal. Siempre tendrá que ser valor menor a 1 porque vamos a calcular un coseno inverso o un seno inverso. Cuando calculamos funciones trigonométricas inversas, recuerden que primero le damos shift y luego le damos a la función trigonométrica que queramos, seno, coseno o tangente. Vamos a ver coseno. Noten que si yo pongo coseno inverso de 1, que me sale que es 0. Pero si yo pongo shift coseno inverso de 1.5, me sale mat error. Es por eso que no puede existir un coseno inverso mayor a 1. Siempre tendrá que ser de 1 para abajo. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Y también puede ser negativo. También habrán casos en donde tengamos más entre menos o menos entre más y nos dé negativo. Eso no pasa nada. Puede ser el valor negativo, pero siempre tiene que ser de 1 para abajo. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, calculamos el coseno inverso de este valor. Shift cos de 0.9266 y me da que es 22.089 grados. Grados porque estamos calculando ángulos. ¿Ok? Y con esto ya tenemos nuestro primer valor. De la misma forma tendrán que aplicar el valor de B y C para poder calcular el ángulo C. Ahora van a hacer este despeje. Así como yo lo hice de la primera fórmula, a ustedes les corresponderá despejar B y C de las siguientes fórmulas para obtener el valor de B y nada más es sustitución de números y elevar al cuadrado, restar, dividir y sacar coseno negativo. Sale, chavos, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas me dicen, estaremos subiendo actividades para reforzar este tema y cualquier duda me contactan. Cuídense mucho.